Buenas noches, bienvenidos a esta su querida y amada comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Soy el psicólogo Yamil, tu psicólogo de cabecera, y me da muchísimo gusto poder estar contigo en una transmisión más, donde buscamos el día de hoy compartir una segunda parte de un tema que tal vez pueda llamarte la atención, donde lo hemos titulado El miedo de el miedo oculto, explorando la fobia. Y en este día o en esta ocasión vamos a hablar acerca de la represión y de otro tema en particular que es el concepto del síntoma. Probablemente tú has escuchado muchas veces el concepto de síntoma, de angustia, de inhibición, de miedo, de fobia, y el día de hoy nuestra intención es poder explorar esta obra maravillosa que fue escrita por Sigmund Freud en 1925, ya en los últimos años de su vida, donde lo tituló así: Inhibición, síntoma y angustia. Y muchas de las situaciones que a veces nos acongojan o nos suceden en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana tienen que ver con estos conceptos que a veces pareciera que todos los entendemos o que los dominamos o creemos comprender el trasfondo que hay detrás de estos conceptos, pero que realmente existe una complejidad en ello y que el día de hoy nuestro propósito es tratar de poder esclarecer de una manera más tangible, de una manera más digestible, de una manera más comprensible, porque cuando tú te propones a leer literatura psicoanalítica o literatura con base o con fundamentos psicodinámicos, es muy complejo cuando no entendemos muchos conceptos. Entonces, mi propósito el día de hoy, hablar del síntoma, no es para generar más confusión acerca del tema, sino por el contrario, poder dar un pequeño aporte de mis conocimientos, mi experiencia y lo que realmente muchas veces se malinterpreta o existe un mal concepto acerca del síntoma y de la represión. Cuando tú desees, puedes ver el video de la semana pasada o un video anterior a este, en nuestro capítulo, nuestro podcast, donde hablamos acerca del primer síntoma, que era la inhibición, y vimos cómo a veces la inhibición pasa desapercibido en nuestra vida cotidiana, pero que tiene que ver mucho con situaciones muy particulares. Y probablemente mucha de la gente de la comunidad está acostumbrada a ver un video psicoeducativo en relación o relacionado con los problemas de adicción. Pero quiero hacerte saber a ti que tal vez consideres que no tiene nada que ver esto, que en algún momento en la preparación de su servidor como psicólogo, estos libros a mí me llevaron a entender y comprender más allá de lo que habitualmente las personas vemos en el problema de las adicciones, de alguien que está viviendo esta situación. Así que quiero que te des la oportunidad y me des la oportunidad del día de hoy de poder tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué es el síntoma? Vamos a hablar al final del video acerca de ejemplos que nos puedan esclarecer y dejar de manera más clara la situación en cómo se puede manifestar el síntoma en una persona en su vida cotidiana. Entonces, vamos a partir de qué es el síntoma. Freud consideró el síntoma como una manifestación patológica. Cuando hablamos de inhibición, señalábamos que hablar de inhibición
no necesariamente hablábamos de patología. Patología es enfermedad. Entonces, Freud considera que el síntoma ya está relacionado con una enfermedad de conflictos internos reprimidos. Cuando hablamos del concepto de síntoma, estamos diciendo que la persona manifiesta una enfermedad debido a conflictos internos reprimidos. Probablemente tenemos una idea muy ambigua del concepto de represión, pero tanto síntoma como represión nos vamos a dar cuenta que tienen una relación o correlación muy estrecha, que casi van de la mano y una depende de la otra para poder entender el por qué una persona manifiesta un síntoma. Ahora, explica Freud cómo los síntomas pueden surgir como una forma de expresión simbólica de deseos o de conflictos inconscientes. ¿Qué quiere decir esta parte? Cuando dice que explica cómo los síntomas pueden surgir como una expresión simbólica, yo te quiero invitar, y eso es mucho de reflexionar, de pensar, de cuestionarse, de tratar de ir más allá de lo cotidiano, de nuestro pequeño mapa mental interno que tenemos, e ir más allá y romper esa barrera para tratar de conocernos y tratar de cuestionarnos y tratar de indagar en nuestro ser. Entonces, ¿qué es una expresión simbólica de deseos? Como seres humanos, en nuestra vida cotidiana, estamos impregnados y de manera implícita involucrados en un aspecto sociocultural donde está rodeado de símbolos. Un símbolo es aquella representación de algo que te hace creer o definir casi como real algo en tu vida. Cuando tú ves un símbolo, un logo, cuando tú ves un señalamiento, cuando tú ves un color, cuando tú ves un vaso, cuando tú ves un lápiz, cuando tú ves una pluma, cuando tú ves una mesa, cuando tú ves un restaurante, cuando tú vas a un cine, cuando tú ves las palomitas, cuando tú escuchas música, todo eso son expresiones simbólicas. Estamos rodeados e inmersos en un mundo que constantemente vamos a tener expresiones simbólicas de deseos. Cuando una persona desea algo y lo asocia a un símbolo, su deseo surge. Cuando tú tienes, te voy a poner este ejemplo, cuando tú tienes hambre y ves comida, tu deseo surge con mayor ímpetu. E incluso a veces se queda en lo imaginario. Cuando tú piensas en comida y tienes hambre, te surge ese deseo de comer. Es así como nosotros, como seres humanos, estamos inmersos en un aspecto sociocultural donde estamos rodeados de expresiones simbólicas que tienen que ver con nuestro deseo. La publicidad, el marketing, los comerciales que vemos en Facebook, en YouTube, en la televisión, cuando escuchamos en la radio algún anuncio. Todo eso son expresiones simbólicas que buscan que surja en nosotros el deseo de comer, el deseo de comprar, el deseo de ingerir, el deseo de ir a un lugar, todo, el deseo de comprar un gel, un desodorante, una pasta dental. La sociedad se ha encargado de que nuestros deseos estén al margen del día, que en todo momento estemos deseando cosas. Entonces, cuando hablamos del síntoma, que es una manifestación patológica por conflictos internos reprimidos, nos vamos a dar cuenta que estos conflictos son inconscientes. No es como que tú vayas caminando en tu vida y te vayas deteniendo en cada uno de estos símbolos
que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Pero sí, de manera inconsciente, tú te vas a ver de cierta manera y directamente involucrado en muchas cosas que inconscientemente van a generar ese deseo en ti. Entonces, cuando hablamos de síntomas, es porque estamos en un mundo donde existen expresiones simbólicas de deseo y en conflictos inconscientes constantemente, los cuales sirven como una solución sustitutiva para aliviar la tensión psíquica. Estos síntomas o el síntoma surge cuando la persona no es capaz o no puede realizar su deseo. Y entonces, para aliviar toda esa tensión que se va generando de yo quiero comer, de yo quiero comprar, de yo quiero viajar, de yo quiero hacer, de yo quiero tener, todas esas cosas que son deseos, para aliviar esa tensión, entonces la mente y el cuerpo se relacionan al punto de que surge el síntoma. El síntoma sería entonces un signo y un sustituto de una expectativa de satisfacción de un instinto. Ya aquí nos lo está dejando de manera más clara esto que te explicaba con anterioridad. Es un signo y un sustituto de esa expectativa, de lo que tú esperas, de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas, de satisfacción de un instinto. No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas. Recuerden que estamos abiertos en este espacio para tratar de contestar si surgen dudas, inquietudes, si hay algo que no quede claro. Con mucho gusto tengan la confianza durante la transmisión, por eso son los en vivos, de tratar de mandar su pregunta, su duda, su inquietud, y de cierta manera vamos a tratar de contestarla, ya sea en el momento o posteriormente en otro video. Pero hasta aquí nos damos cuenta cómo a veces no somos conscientes y que en su mayoría, yo lo voy a poner así, un 70% de nuestra vida, disculpen, se apagó mi celular donde estaba grabando el TikTok y ya no pude seguir con él, se paró, se apagó, está fallando, pero en un 70% de nuestra vida estamos inmersos en situaciones de conflictos inconscientes a los cuales muchas veces no les ponemos atención, pero que representan cosas importantes de nuestra mente, de lo que surge, de lo que pensamos o de aquello que no somos capaces incluso de pensar. Ahora, la represión parte del yo, que es la parte más consciente de la realidad, que a veces por mandato del super yo, que es otra parte de nuestra mente, rehúsa agregarse a una carga instintiva iniciada en el ello. Voy a explicarlo de esta manera y todo lo entendemos muy fácil cuando hablamos del angelito, tú y el diablo, lo bueno, tú y lo malo. Tú a tu lado tienes al yo, al super yo, al yo que eres tú, lo que vas a actuar, cómo vas a actuar, tomando en cuenta lo que te dice tu super yo, que el super yo es una cuestión moral y ética que te va a decir, eso está mal que lo hagas, eso no está permitido que lo hagas. Ese es el super yo. Y muchas veces se divide, o bueno, tiene sus divisiones. Está el ideal del yo y el ideal del yo y el yo ideal.
Pero más adelante, si se da la oportunidad, voy a explicar esta parte para no confundirnos tanto. Y de este lado tenemos al ello. El ello es la parte más primitiva del ser humano, donde busca satisfacer las necesidades, las fantasías y los deseos de una manera en que no toma en cuenta ningún aspecto que tenga que ver con moralidad, con ética, con ley, con normas, con reglas, con límites. Si el ello nos gana y domina a nuestro yo e ignora totalmente a nuestro super yo, cada uno de los que estamos viendo esta transmisión estaríamos haciendo cosas desagradables para el ámbito sociocultural, donde nos regimos por leyes, por normas, por reglas de convivencia y por muchas cuestiones donde sabemos que debemos de respetar al otro. El ello, si desea comer, no va a respetar horarios, días, fechas, alimentación saludable, nada. El ello desea constantemente, por así decirlo, en cuestión de este ejemplo de alimentos. El ello siempre quiere comer y no importa qué quiere comer hamburguesas, quiere comer pizza, quiere comer tacos, quiere comer donas, quiere comer pozole, quiere comer enchiladas, quiere comer quesadillas, quiere comer churros, quiere comer muchas cosas. A él no le importa qué comas, sino quiere comer y satisfacer esa necesidad. Mientras esta parte, el super yo va a decir, a ver, sí tenemos ganas de comer, pero debemos de cuidar nuestra alimentación. ¿Por qué tenemos sobrepeso? ¿Por qué estamos haciendo ejercicio? ¿Por mantener una vida saludable? ¿Por qué debes de tener un control en la ingesta de alimentos? Bla, 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 bla. Así es como funcionan estas dos partes. Entonces, todo esto para entender que la represión, que es parte del yo, o sea, hace lo que tú vas a decidir en tu día, la decisión que tú vas a tomar, la represión surge porque el super yo le manda y le dice, rehúsa agregarse a una carga instintiva iniciada del ello. El ello surge como una idea de quiero comer, o quiero hacer esto, o quiero gastarme el dinero. Entonces el super yo manda una señal al yo y le dice, no te lo voy a permitir. Y surge la represión. Por medio de la represión, logra el yo impedirle que la idea, vehículo del impulso prohibido, alcance a ser consciente. ¿Por qué? Porque si llegara a ser consciente, entonces tú actuarías. Muchas veces, este tipo de situaciones, aunque tú no lo creas, van a ser de manera inconsciente. Muchas situaciones en nuestra vida cotidiana siempre van a estar en un aspecto inconsciente, el cual nos señala en repetidas ocasiones, no lo hagas. Así de maravillosa es la mente. Es lo que Freud en aquel entonces trataba de describir. Es lo que Freud en aquel entonces buscaba como respuesta al por qué las personas no tienen un control o al contrario, tienen un control muy severo en su vida que no les permite de vez en cuando darse un gusto, de vez en cuando viajar, de vez en cuando comer algo diferente, de vez en cuando ir a un restaurante, de vez en cuando ir a divertirse de alguna otra manera sana o insana. ¿Por qué? Porque esto es lo que muchas veces hace el yo a través del super yo. Surge esa represión para que el ello, que recordemos es la parte más instintiva del ser humano, no domine la realidad. Porque si la dominara, tomando en cuenta que es la parte más primitiva del ser humano, entonces hubiera muchas personas que matarían sin sentir culpa, que hubiera canibalismo sin sentir culpa,
que hubiera agresiones sexuales o como tal, sin sentir culpa, porque el ello es tan primitivo que a él no le importa o no toma en cuenta el respeto por los demás e incluso por sí mismo. El ello lo que solamente quiere hacer es tener placer, satisfacer las necesidades. Por eso, hoy que está tanto de moda esta persona que tiene el canal de Patrulla Espiritual y les dice tazos dorados a las personas con problemas de adicción y les dice esta frase: tienes una capacidad enorme de sufrir. Lo que les está diciendo es que a ellos los domina totalmente el ello. Estas personas no tienen en cuenta un yo ni un super yo que les diga que ya no, que paren. La represión en ellos ya no tiene un efecto, porque el ello que solamente busca satisfacerse y obtener placer, les va a hacer mantenerse en una vida y en una rutina cotidiana donde busquen solamente obtener placer a través del consumo de drogas. Aún así, física y mentalmente lleguen a estados donde deterioran de una manera que muchas veces ya no hay una regresión y una imposibilidad de recuperación. Por ahí anda mi madre, dice: hola, bendiciones para todos, aquí presente. Vika García también se acaba de conectar hace un momento. David Salazar, que nos ve, creo, si no mal recuerdo, desde la Ciudad de México. Y bienvenidos a todos los que se están conectando o en su momento verán este video. Ahora, para esto tenemos que recordar que hay un sistema de percepción donde hay un principio de placer y un principio de displacer. Nadie en un estado de salud mental estable o normativo, como lo quieran llamar ustedes, puede obtener placer toda su vida. Ni nadie puede obtener displacer toda su vida. Esto nos debe de quedar claro porque supongamos, vamos a seguir con el ejemplo de la comida. Tú como ser humano, si hay un alimento o una comida que te agrada, no toda la vida puedes estar comiéndolo, porque va a llegar un punto donde sientas displacer, donde ya no te genere placer ese alimento. Y tampoco podemos creer que toda la vida no nos puede gustar algo si no lo probamos. No podemos, hay un equilibrio entre placer y displacer. Y la cuestión de percepción que la psique, que la mente tiene, va a estar muy fundamentada en estos principios. Ni podemos tener mucho placer, ni podemos tener mucho displacer. Es un equilibrio que la mente busca constantemente ante estas situaciones de represión y de síntomas. En este sentido, podemos establecer que esto es la idea de que el yo sigue en su defensa, tanto contra peligros exteriores como interiores, un mismo camino. Hay personas que llegan a sentirse amenazadas por peligros exteriores, donde a partir de ese peligro, supongamos este ejemplo, yo sé que ir a la casa de mis abuelos me recuerda una situación tan desagradable que el día que sé que mis papás van a ir a la casa de mis abuelos, me enfermo, me siento mal, me duele la cabeza, me dan náuseas, me vomito, me dan mareos, me dan jaquecas. Hay muchos síntomas que pueden surgir en una persona con tal de evitar acercarse o poder estar vulnerables ante una amenaza. El síntoma sigue siendo una defensa del yo, mi persona, mi ser, lo que considero ser,
lo que considero que me define como sujeto, como persona, como individuo, sabe que hay una amenaza o no sabe, y entonces surge el síntoma, porque en esa experiencia de este ejemplo que te estoy hablando, de ir a la casa de mis abuelos, a la casa de un tío, o ir a algún lugar, supongamos que esta persona fue agredida sexualmente en su infancia en ese lugar. Entonces, él, de manera inconsciente, cada vez que le dicen que va a llegar la hora de ir con la abuela o a la casa de los abuelos, se enferma, se siente indispuesto, no quiere ir, no quiere asistir. Y este es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que pueden estar, que pueden, vaya la redundancia, ser ejemplificación de esta situación. ¿Cuántas veces no generamos en los niños un displacer al saludar a otras personas de abrazo, de beso, cuando ellos no tienen esa disposición? Pero no conoces el por qué no tienen esa disposición. Si es que tienen ansiedad, si es que tienen miedo, si es que ven a los adultos como una amenaza, a los adultos externos o a los adultos desconocidos. Y muchas veces no indagamos e incluso obligan a los niños a saludar a pesar de que no quieren. Todo esto son peligros exteriores que ante estas situaciones el yo se defiende de esa manera. La angustia, que es otro término relacionado con esto que estamos hablando acerca del síntoma de la represión, la angustia que surge en la represión no es creada de nuevo, sino que es reproducida como estado afectivo, según una imagen némica previa. Aquí es cuando les digo que muchas veces se complica hablar de conceptos psicoanalíticos puramente, porque una imagen mnémica o el concepto mnémico hace, eh, hace relación a aspectos de la memoria. Entonces, cuando hablamos de una imagen mnémica, es algo que nos recuerda algo que ya vivimos. La angustia, hay una angustia primaria y hay una angustia secundaria. A ti te interesa poder saber más de esto, de la angustia primaria y de la angustia secundaria, hace tiempo en su momento, hola, buenas noches, a la persona que nos escribió acá en TikTok, si a ti te interesa, puedes leer al autor Joel Dor, donde él habla y explica de manera muy detallada qué es esta angustia primaria y qué es esta angustia secundaria. Pero cuando uno va creciendo desde su infancia hasta la adultez y a la vejez, en nosotros, de manera inconsciente, surge esta angustia ante situaciones que vemos como peligro o como amenazas, pero no es una angustia primaria. Esa angustia ya está en ti, solamente que no le habías tomado cuenta. No te dabas cuenta el por qué te dan miedo los payasos, no te dabas cuenta el por qué te daban miedo las arañas, no te dabas cuenta el por qué te dan miedo los ratones, no te dabas cuenta el por qué le tienes miedo a las alturas, no te dabas cuenta el por qué le tienes miedo a lugares muy pequeños y oscuros, no te dabas cuenta el por qué le tenías miedo al ir a la casa de tu abuela o de tus abuelos o de tu abuela o abuelo, no te dabas cuenta el por qué no podías mantener una relación sana. Hay muchas cosas que podemos ejemplificar con estas cosas, pero entonces vemos cómo se desarrolla el síntoma, donde hay una represión, y esta represión está relacionada por un super yo conflictuado con un ello y con un yo que busca defenderse, y que a partir de eso
surge la angustia. Y que la angustia es un estado emocional o afectivo. Cuando hablamos de emociones, las emociones o la emoción es un término americano que por los psicólogos americanos surgió como una forma de tratar de entender el afecto. Pero el afecto es aquella sensación, es aquella experiencia, es aquella reacción física y mental que nosotros tenemos ante lo que nos rodea, ante lo que surge en nosotros ante una experiencia. Los estados afectivos se hallan incorporados en la vida anímica, en la vida emocional, en la vida del ser humano, como precipitados de sucesos traumáticos primitivos y son revividos como símbolos némicos en situaciones análogas a dichos antiquísimos, o sea, viejos sucesos, que es todo esto que acabo de decir. Cuando nosotros, como lo señalaba, una vida anímica, o sea, emocional, surgen situaciones afectivas. Cuando hablamos de precipitado, de sucesos traumáticos primitivos, yo la otra vez les decía, aunque a muchos les es difícil aceptarlo, todos en nuestra infancia fuimos agredidos o fuimos violentados en un aspecto sexual. ¿Por qué? Voy a poner este ejemplo que tal vez ya lo he mencionado en algún otro video, pero que no está de más el día de hoy para ejemplificar esta situación. Juan David Nacio, en uno de sus tantos libros, señala un caso clínico donde una madre muy ansiosa y preocupada por la salud de su hijo, de su hija, porque previo a esto tuvo amenaza de aborto y tuvo riesgos, tuvo incluso antes abortos previos a la gestación de esta niña, de su niña. Surge esta ansiedad y esta preocupación y este miedo porque pierda a su hija, a pesar de que los médicos cuando nace le dicen que está bien, que no pasa nada, que, por cierto, los que están en TikTok, se va a acabar el video. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube como Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Disculpen por no haber cargado el tiempo, cargado con tiempo el celular, pero pensé que estaba cargado, una disculpa por esa parte. Pero nos pueden seguir acá en Facebook o acá en YouTube. Entonces, esta madre que surge en ella este miedo inconsciente, que no es consciente porque ella no entendía por qué de repente al nacer su hija, donde tuvo amenazas de aborto, complicaciones durante el embarazo, surgió en ella este miedo, esta angustia, esta preocupación, este síntoma. Y a partir del nacimiento de su niña, para ella tratar de quedarse más tranquila de que su niña tenía un estado de salud óptimo, decidió incrustarle o introducirle, es mejor la palabra introducir, todos los días, durante 3 a 6 veces o más, ¿cómo se llama este aparato para tomar la temperatura de esos viejitos que tenían mercurio? Ay, un termómetro, si no mal recuerdo se llama termómetro. Lo que hacía esta madre durante todo el día, una vez en la mañana, una vez a mediodía, una vez en la tarde, una vez a medianoche, una vez en la noche, y en repetidas ocasiones durante el día, introducía en el recto de la niña este termómetro
para ver la temperatura, porque ella se sentía más tranquila si podía medir la temperatura de la niña, que le indicaba que ella estaba sana, que su niña estaba sana. Cuando llega al consultorio del doctor Juan David Ignacio, psicoanalista franco-argentino, él empieza a indagar y empieza a darse cuenta por qué la niña empieza constantemente a tener un síntoma de llanto constante, donde la madre no entendía el por qué la niña lloraba, si le daba de comer, si buscaba satisfacer sus necesidades, si estaba al pendiente, si le limpiaba su pañalito, si la bañaba. Ella, la madre, estaba al pendiente de la niña en su totalidad y no entendía por qué, a pesar de eso, la niña lloraba y lloraba de una manera desconsolada. Cuando llegan al consultorio, Juan David Nacio, aunque ustedes no lo crean, pero existe una relación y muchas veces nosotros psicólogos desarrollamos habilidades que nos permiten, a través de la observación, darnos cuenta de conductas, actitudes y ciertas áreas de oportunidad que podemos trabajar con nuestros pacientes en una primera observación. Entonces, al Juan David Nacio, al atender a la niña, la abraza y le dice: no te preocupes, yo voy a hablar con tu mamá para que ella pueda entender que lo que te está haciendo, que ella lo hace con un fin de protegerte y de cuidarte, lo está haciendo de una manera en que te está lastimando. Juan David Nacio le explica que ella no puede estar durante la niñez de su hija introduciéndole ¿cómo se llama? Termómetro por el recto, por el ano de la niña, porque iba a crear en ella una fijación anal, donde en la adultez no iba a entender por qué ella iba a desarrollar esa fijación anal. Que fijación anal es otro concepto, pero que ahorita no me voy a detener mucho de esto porque podemos tomarnos mucho tiempo y todavía hay que hablar de ejemplos acerca de esto que estamos hablando hasta el momento, pero esto nos habla de que nosotros, la mayoría, de una u otra manera, llegamos a ser agredidos sexualmente en nuestra infancia, donde no fue a veces consciente nuestros padres o nuestros cuidadores, pero que sí generaron en nosotros, en la memoria. Cuando hablamos de mnémico, no solamente hablamos de la memoria. Freud llamaba huellas semnémicas aquella parte de tu cuerpo que se conectaba con un afecto y con una sensación y que te recordaba algo desagradable o algo desagradable. No sé si me da a entender con con esta, con este ejemplo que les dije, pero nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, está señalado por zonas erógenas. Una zona erógena es aquella que te causa placer. Por decir, hay alguien que le puede causar placer que le soben detrás de la oreja. Hay alguien que le pueda causar placer si le hacen piojito aquí en la cabeza. Hay alguien que le puede generar placer si, no sé, te besan en la oreja o te besan en el ombligo o en ciertas partes de nuestro cuerpo. A eso se le llaman zonas erógenas. Cuando hablamos de huellas semnémicas, no solamente tiene que ver con la memoria, sino con una representación corporal que nos recuerda esa experiencia que pudo haber sido agradable o desagradable o agradable, pero que en la etapa en la que te encontrabas no podías entender
esa satisfacción agradable y entonces generó un trauma en ti porque no tenías la capacidad de procesar esa experiencia que ahora que eres adulto debería de ser agradable, pero al contrario, es totalmente desagradable. Si ustedes se dan cuenta, a mí me apasiona hablar del psicoanálisis porque nos da muchas cuestiones que nos hacen entender aspectos de nuestra vida que a veces ignoramos. Yo en su momento era un apasionado por leer psicoanálisis. Leí muchos autores, vi muchos videos, justifiqué, defendí, argumenté muchas veces tareas, ensayos, proyectos durante la carrera y después de eso incluso estudié una especialidad en psicoanálisis. Ya no pude estudiar una maestría porque es muy caro y no pierdo el propósito de en algún momento estudiarla para ser como tal un psicoterapeuta, pero que las bases las tengo. Eh, pero todo esto tiene que ver con esta cuestión. Ahora, el síntoma surge del impulso instintivo obstruido por la represión. El yo, que ya vimos que es el que se encarga de que surja la represión, o bueno, por parte del super yo, genera el síntoma como un impulso instintivo. La existencia del síntoma puede traer consigo cierto impedimento de la función, el cual puede ser usado para apaciguar, para disminuir una exigencia del superyo o rechazar una aspiración del mundo exterior. Tal vez, aunque sabemos que muchas veces nos hace daño tomar Coca-Cola, nos hace daño comer grasas, nos hace daño cierta persona, nos hace daño el seguir llevando una vida con ciertos factores de riesgo, como es las adicciones. A pesar de eso, lo que el síntoma trata de hacer es apaciguar esa aspiración al mundo exterior. Se dice por ciertos autores psicoanalistas que la adicción es un síntoma de algo que está más atrás de ello. Voy a poner un ejemplo. Un niño que vivió muy apegado a mamá y que en algún momento trató de salir de la cobertura de mamá para tratar de experimentar un mundo más allá de las experiencias que mamá ofrecía, de ese amor, de ese cariño, de regalos, obsequios, alimento, de la satisfacción de sus necesidades y más allá. Llega el punto en que este niño se cansa, llega la adolescencia y quiere salirse de ese mundo que le ofrecía la madre. Surge en él entonces el síntoma de la adicción, como una forma de hacerle saber a mamá, quiero vivir el mundo, quiero salir de tu cobertura, ya no quiero ser ese niño mimado, ya no quiero ser ese niño protegido, ya no quiero ser ese niño querido, ya no quiero ser ese niño chiqueado, ese niño consentido, ya no quiero estar siempre abrazado, protegido por ti, quiero experimentar el mundo. Y entonces ese niño decide consumir una sustancia ilícita, una droga, una sustancia psicoactiva. Y esto le permite poco a poco desprenderse de la figura materna. Ese es un ejemplo que algunos autores dan como síntoma de la adicción como un síntoma. Ese es un ejemplo, pero hay más ejemplos. Aunque trate de no hablar de adicciones, algunas veces que hablemos de ciertos temas, voy a tratar de ejemplificarlo porque les digo, ahorita estamos hablando de adicciones, pero ya hablamos también de relaciones de pareja,
ya hablamos de la alimentación y hablamos de otras cosas, pero nuestra vida cotidiana, lo que hacemos, a lo que aspiramos, nuestras experiencias, en el mundo en el que nos rodeamos, siempre va a estar involucrado estos aspectos, estos conceptos. Y lo que nos permite el conocer estos conceptos es identificar aspectos de nuestra vida que nos pudieran ayudar a servir, corregir o de cierta manera trabajar para evitar seguir tropezando con la misma piedra o seguir cometiendo los mismos errores. Ahora, la existencia del síntoma puede traer consigo cierto impedimento de la función del yo, como ya lo mencionábamos. Vamos a cerrar, ya para ir cerrando, 3 ejemplos comunes de síntomas en personas. Y recuerda, si tú consideras que este video, esta información, este canal, esta comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones puede servirle a alguien más, por favor ayúdanos a divulgar, a difundir, a esparcir, a llegar a más personas, que esto tal vez les pueda ayudar para entender más de su ser, de su persona, de sus síntomas, de su angustia, de su miedo, de sus represiones, de su personalidad como tal, de su ser. Así que por favor, coméntanos qué te parece, qué propones que hablemos más adelante de otros temas, qué te gustaría escuchar, alguna sugerencia o recomendación. Todo se tomará en cuenta, créemelo que todo lo tomo en cuenta. Pero ayúdanos, yo necesito de tu ayuda para que estos videos, esta información, esta aportación por parte del psicólogo Yamil, aquí presente, tu servidor, pueda seguir siendo gratuito. Yo necesito que me ayudes ahorita a reaccionar, a darle like, a picarle ahí a me gusta, me encanta, o a cualquier otra reacción que nos quieras regalar a los de la comunidad de Facebook, a los de comunidad de YouTube, que le den me gusta, que puedan etiquetar a una persona, que puedan mandarle este video a alguien más, que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestra comunidad en Facebook, a nuestro podcast, que también lo encuentran como Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Es lo único que yo te pido para que sigamos cumpliendo este propósito, que es buscar ayudar a más personas. Por ahí anda Rosa María Zárates. Saludos, muchas gracias por tus bendiciones. Y bueno, ahora vamos a hablar entonces de 3 ejemplos comunes de síntomas en las personas. Uno es el trastorno de ansiedad. Hoy en día, tal vez no lo sabes, pero la ansiedad y la depresión son 2 enfermedades mentales que en México repercuten mucho, en manera general, a la salud de los mexicanos. Hay muchas personas con ansiedad y depresión, diagnosticados y no diagnosticados. Vamos a ver cómo el síntoma surge. Vamos a hablar del ejemplo. Una persona experimenta ataques de pánico frecuente, con síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores y una sensación de muerte inminente. Imagínense los síntomas que él está teniendo o ella. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el síntoma surge en esta persona? Estos ataques de pánico pueden ser la manifestación de una angustia profunda y conflictos internos no resueltos. Los síntomas representan una descarga de la ansiedad acumulada, mientras que el verdadero origen del conflicto puede estar relacionado con experiencias traumáticas, conflictos inconscientes o miedos reprimidos. Las personas con trastorno de ansiedad, entonces, tienen en ellos una acumulación previo a que tengan este trastorno de ansiedad, que muchas veces lo reprimieron, que muchas veces no lo han identificado y que muchas veces probablemente les es difícil hablar de esas experiencias traumáticas.
Otro ejemplo de los síntomas en las personas y que tal vez tú también has escuchado es el trastorno obsesivo compulsivo, también definido como TOC para nosotros los psicólogos o psiquiatras. Ejemplo, una persona siente la necesidad de realizar rituales repetitivos, como lavarse las manos constantemente o verificar múltiples veces si la puerta está cerrada o si la llave del lavabo está cerrado o si apagaron la luz o si apagaron el gas o si olvidaron las llaves en la puerta o si las ventanas están bien cerradas o si apagaron todos los focos o si dejaron las cosas en su lugar. Estas personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo repetidamente van a hacer rituales que les cree esa seguridad, pero que no se satisface aún así 20, 15, 10 veces se hayan lavado las manos porque se sienten sucios, que hayan ido a ver si realmente cerraron la puerta de la casa y le pusieron seguro, que si realmente dejaron las cosas ahí como les gustaba. Estas personas es el síntoma que surge en ellos. Ahora, ¿cuál es la explicación? Probablemente tú conoces a alguien que hace estos rituales repetitivos de lavarse las manos, de verificar múltiples veces si hicieron algo o no, si cerraron la llave, si apagaron el gas, si las ventanas están cerradas, si le pusieron llave a la puerta, si hay cosas que hicieron en el momento, pero ellos lo van a hacer y lo van a verificar hasta que se sientan seguros y se sientan confiados de que ya no va a surgir. Y aún así, a pesar de que lo hayan hecho 10, 15, 20, 30 veces, no se van a quedar conformes y van a estar pensando en estas cosas. Por eso hay muchos ejemplos cuando estás hablando con alguien y que a lo mejor tiene rasgos o ya un trastorno obsesivo compulsivo, y cuando estás hablando con él o ella y lo ves que está divagando, que está en otro mundo y le preguntas, ¿verdad que sí? Y él reacciona, es porque su mente estaba en esa obsesión compulsiva de tratar de recordar en algunos casos si es que tiene esa seguridad de las cosas que hizo. ¿Cuál es la explicación? Estos comportamientos compulsivos sirven como un intento de controlar la ansiedad generada por pensamientos obsesivos intrusivos. O sea, no, el, el que tiene un trastorno o rasgos obsesivos compulsivos no desearía que su mente todo el tiempo esté procesando estos pensamientos, pero su mente es tan ineficaz en tratar de evitar estos pensamientos intrusivos que aunque no lo desee, los va a desarrollar. El conflicto subyacente puede involucrar deseos o impulsos inaceptables que la persona intenta manejar a través de estos rituales, aunque de manera ineficaz y angustiante. Y un último ejemplo de cómo los síntomas pueden surgir en una persona son los trastornos somatomorfos. E igual, te vuelvo a invitar, ayúdame a compartir estos videos porque esta información le puede ayudar a una persona que tal vez identifica algo de lo que estamos hablando y tenga en él la inquietud o el deseo de iniciar un proceso psicológico que le permita una mejor vida. Porque no estamos condenados a vivir todo el tiempo con estas condiciones o a no trabajar estos trastornos o rasgos en nuestra personalidad. Por eso existimos los psicólogos, para poder trabajar con estas situaciones. Ahora, ¿qué es un trastorno somatomorfo? Es que el cuerpo va a tomar una forma de este síntoma. Ejemplo, una persona presenta dolores de cabeza
crónicos, dolor abdominal o fatiga extrema sin causa médica clara. ¿Cuántas personas de los que nos están viendo, escuchando, o nos van a ver o nos van a escuchar, no conocen personas a su alrededor, o probablemente tú puedas llegar a ser una de estas, que generan dolores de cabeza crónico, que generan algún dolor o malestar físico, que van con el médico, que el médico les hace saber que están bien, que no se quedan conforme con el médico general y piden incluso exámenes o revisiones con los especialistas, que los especialistas le dan los resultados de que no tiene nada, de que está bien de salud, y a pesar de eso, creen que hay un origen físico o biológico de su enfermedad para justificar su síntoma. Y se automedican y se autorrecetan y prueban de un remedio y de otro remedio, porque el origen de su síntoma no está en un aspecto físico o biológico relacionado directamente, sino con una cuestión mental o psíquica. ¿Cuál es la explicación de esto? Estos síntomas físicos pueden ser la expresión de conflictos emocionales o psicológicos no resueltos. La somatización ocurre cuando la angustia emocional se convierte en síntomas físicos, permitiendo que el individuo evite confrontar directamente los problemas psicológicos subyacentes. Hey, ¿qué tal, Luis Fer? Buenas noches. Freud decía, no recuerdo exactamente en qué libro, pero en uno de sus tantos libros y obras que él dejó en el transcurso de su desarrollo teórico, Freud decía que al enfermo le conviene estar enfermo. Cuando hablamos como ejemplo de esto que acabamos de describir, de los trastornos somatomorfos, vemos cómo las personas, a pesar de que el médico, que muchas veces, la mayoría o casi siempre, tiene más valor que un psicólogo para los pacientes, a pesar de que sepan eso, que están bien físicamente, ellos van a evitar darse la oportunidad de atender en un consultorio psicológico su situación, porque el problema, el trauma, el hecho doloroso que ellos vivieron en algún momento de su vida es tan doloroso, pero tan doloroso, que les es imposible hablarlo con una tercera o una persona ajena a su vida. Y yo conozco, créanme, muchos conocidos, familiares, amigos, e incluso yo en algún momento, que tratamos de ocultar cosas muy particulares, por vergüenza, por miedo, por el qué dirán, incluso a nuestro psicólogo, que es aquella persona que nos debe de brindar esa confianza para poder externarle a él o a ella cualquier situación que consideremos como un evento o experiencia traumática. Pero estas personas no quieren directamente darle el valor a que ese síntoma, ese dolor de cabeza, esa fatiga extrema, ese dolor abdominal o cualquier otro síntoma en su cuerpo que ellos representen, ese síntoma psicológico, no van a poder, no tienen la capacidad o no han desarrollado la habilidad para poder expresarlo y reconocer que es un problema psicológico lo que ellos tienen. Abordarlo, hablarlo, tratarlo. Esto son ejemplos que ilustran cómo los síntomas actúan como una manifestación visible
de conflictos internos reprimidos, porque el síntoma es lo que podemos ver, es lo que podemos observar en la persona. Cuando surge un síntoma, nosotros, los que somos ajenos a ello, familiares, amigos, conocidos, compañeros, podemos observar el síntoma en la persona, pero la persona no. Por más que quiera, por más que se lo digan, por más que se lo hagan saber, no puede darse cuenta. Existe en ellos un velo que les impide el poderse dar cuenta de esos conflictos internos. En el tratamiento psicoanalítico, el objetivo que se busca es explorar y entender estos conflictos inconscientes, permitiendo que el individuo resuelva las causas subyacentes de sus síntomas y logre una mayor integración y funcionamiento psíquico. Como les dije hace un momento, no por tener un trastorno o rasgos de personalidad, estamos condenados a vivir o no tratarlos durante nuestra vida. Así que el día de hoy, si tú consideras que esta información es importante que alguien más la sepa, si tú crees que a alguien más le puede ayudar a escuchar este capítulo donde hablamos del síntoma, la represión y la angustia, le puede ayudar en su vida, por favor etiquétalo, coméntale, hazle saber, comparte este video, ayúdanos a reaccionar. Yo siempre hago la invitación a que reaccionen y compartan, pero nadie lo hace o muy pocos lo hacen. Por favor, comparte este video para que lleguemos a más personas. Nuestro objetivo como comunidad de atención psicológica virtual es poder orientar, asesorar y ayudar a más personas de manera gratuita. Yo te doy las gracias en esta ocasión donde las personas que están en vivo nos están escuchando y las que en su momento nos van a llegar a escuchar, porque me dices este momento y este tiempo para permitirme hablar el día de hoy acerca de este tema a ti como parte de esta comunidad. Te doy las gracias por el tiempo que le dedicas a ver este video y espero que realmente te haya ayudado, te haya servido o pueda ser útil para tu vida esta información que el día de hoy compartimos. No nos quedamos hasta aquí como tal. Va a haber una tercera parte donde vamos a hablar del último concepto de este libro de Inhibición, Síntoma y Angustia de Sigmund Freud, una obra de 1925 de este autor, del padre y pionero del psicoanálisis, y que nos va a ayudar a entender el miedo detrás de muchas cosas de nosotros como seres humanos. La tercera parte, el próximo miércoles a las 9 de la noche, te espero aquí en Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook y en TikTok, que ahorita ya se nos descargó el celular, pero te espero aquí para poder hacer una transmisión más donde hablemos y buscamos esclarecer el concepto de angustia en el próximo video. Te agradezco, deseo que tengas una excelente noche, te mando un saludo, un abrazo y bendiciones, ¿por qué no? Para que tengas una vida más tranquila y mejor en tu vida cotidiana. Yo soy el psicólogo Yamil y me dio muchísimo gusto estar esta ocasión contigo en una transmisión más en la que pudimos estar el día de hoy y en la que tú tal vez vas a llegar a ver más adelante o escuchar. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche con tu psicólogo de cabecera, tu psicólogo Yamil. Esta es la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Hasta luego, muy buenas noches.